El amanecer en la ciudad de Monterrey era tan común como cualquier otro. Las luces de neón todavía parpadeaban en algunos establecimientos, mientras el cielo se teñía de un tenue azul. Nadie imaginaba que ese día, que comenzaba con una brisa fresca y un sol que lentamente iluminaba las calles, terminaría con un hallazgo escalofriante. A veces, los días que parecen más tranquilos son los que esconden las tragedias más terribles. El 14 de septiembre de 2011, un trabajador del servicio de recolección de basura en la colonia San Pedro hizo un descubrimiento que estremeció a toda la comunidad. Al acercarse a un contenedor de desechos en una avenida poco transitada, notó un olor denso, penetrante, distinto a los residuos comunes que encontraba en su rutina diaria. La tapa del contenedor estaba ligeramente abierta, lo suficiente como para que un rayo de luz revelara algo que no debía estar allí. Con una mezcla de curiosidad y temor, el hombre se inclinó y apartó la tapa por completo. Lo que vio lo paralizó. Dentro del contenedor, cuidadosamente envueltos en plástico negro, se hallaban los cuerpos de un hombre y una mujer. No había signos inmediatos de lucha, pero sus expresiones faciales capturaban un rastro de miedo congelado en el tiempo. Los rasgos de la mujer eran inconfundibles: piel clara, cabello oscuro y largo, y un tatuaje distintivo en su muñeca derecha. Poco después, la policía confirmaría que se trataba de Valeria Montiel, una estudiante universitaria de 22 años con un prometedor futuro en diseño gráfico. A su lado estaba José Ramírez, de 38 años, un reconocido empresario en la industria textil. Nadie entendía qué los había llevado a ese trágico final, ni por qué sus cuerpos fueron dejados de manera tan fría en un basurero. La escena del crimen fue acordonada rápidamente, y los medios no tardaron en llegar. Las noticias sobre el hallazgo se esparcieron como fuego en redes sociales, avivando teorías y conjeturas. Monterrey no era ajeno a la violencia, pero este caso tenía un matiz diferente. No parecía un ajuste de cuentas ni un asalto que salió mal. Había algo calculado en la forma en la que los cuerpos fueron depositados, como si alguien hubiese querido enviar un mensaje. Las primeras investigaciones revelaron datos inquietantes. Valeria y José habían sido vistos juntos por última vez la noche anterior en un restaurante de lujo en la zona de Valle Oriente. Testigos aseguraban que parecían tranquilos, conversaban y reían como si nada estuviera fuera de lugar. Sin embargo, las cámaras de seguridad mostraban algo que los testigos no habían notado. Una sombra en la esquina del establecimiento, una figura inmóvil que parecía observarlos desde lejos. Alguien los estaba vigilando. Los forenses confirmaron que la causa de la muerte de ambos fue asfixia. No había heridas de bala ni signos de golpes letales. Los cuerpos tampoco presentaban indicios de resistencia violenta, lo que indicaba que podrían haber sido sedados antes del ataque. La investigación se volvió más compleja cuando los detectives descubrieron que Valeria y José no tenían vínculos evidentes. Ella, una estudiante universitaria. Él, un empresario casado con hijos. No había razones aparentes para que sus caminos se cruzaran, mucho menos para compartir un destino tan atroz. Con el avance de la investigación, se descubrió algo aún más perturbador. José Ramírez había recibido mensajes anónimos los días previos a su muerte. Mensajes cortos y crípticos advertían sobre las consecuencias de sus acciones y sugerían que alguien lo estaba vigilando. Su esposa, Ana Ramírez, admitió que su esposo había estado más ansioso de lo normal en las últimas semanas, pero nunca imaginó que algo así pudiera ocurrirle. Sin embargo, cuando la policía le preguntó si conocía a Valeria Montiel, su expresión cambió de inmediato. Su rostro palideció y mostró un evidente conflicto interno.
Su reacción hizo que los detectives se enfocaran aún más en ella. El avance en la investigación reveló que Ana no solo conocía la existencia de Valeria, sino que también había estado siguiendo de cerca los movimientos de su esposo en las semanas previas al crimen. Su conducta indicaba que había algo más profundo detrás de la tragedia, una historia de secretos y engaños que apenas comenzaba a salir a la luz. Lo que se descubriría en los próximos días cambiaría la perspectiva de todos sobre lo que en verdad sucedió la noche del 13 de septiembre. El misterio estaba lejos de resolverse. Cada pista llevaba a un nuevo laberinto de incertidumbre, y los investigadores sabían que el tiempo era un enemigo peligroso. Pero una cosa era segura: esta historia estaba lejos de terminar. Las luces intermitentes de las patrullas parpadeaban en la oscura madrugada, mientras los detectives revisaban cada rincón del restaurante donde José Ramírez y Valeria Montiel habían sido vistos por última vez. Las imágenes de las cámaras de seguridad confirmaban que alguien los vigilaba, pero la figura seguía siendo un misterio. No se podía distinguir el rostro, solo una silueta que permanecía en las sombras, observando con atención cada movimiento de las víctimas. Mientras tanto, la declaración de Ana Ramírez había abierto una nueva línea de investigación. Su reacción indicaba que conocía más de lo que estaba dispuesta a admitir. En apariencia, su matrimonio con José era sólido, pero las investigaciones revelaron lo contrario. Testimonios de amigos cercanos indicaban que Ana sospechaba de una infidelidad desde hacía meses, aunque desconocía la identidad de la persona involucrada. Cuando los detectives le mostraron una fotografía de Valeria Montiel, su expresión confirmó que había encontrado la respuesta que temía. Su reacción de sorpresa y angustia evidenciaba que había considerado aquella posibilidad, pero nunca había tenido pruebas concretas hasta ese momento. La conexión entre José y Valeria comenzaba a esclarecerse. José no solo la conocía, sino que llevaba meses viéndola en secreto. El equipo forense digital recuperó mensajes eliminados en su teléfono que confirmaban su relación. El contenido de las conversaciones reflejaba la necesidad de ocultar su vínculo y el temor a ser descubiertos. La evidencia era contundente, pero aún faltaba determinar quién había cometido el crimen y por qué. Mientras revisaban las grabaciones del restaurante una y otra vez, un detalle que había pasado desapercibido cobró relevancia. En la esquina de la pantalla, apenas visible, una motocicleta negra esperaba con el motor encendido. Su conductor, con el rostro cubierto por un casco integral, parecía estar esperando el momento adecuado para actuar. Segundos después, José y Valeria subieron a su auto y se alejaron, sin notar que eran seguidos de cerca. El rastro de la motocicleta llevó a los detectives hasta un vecindario alejado del centro, donde fue vista por última vez en una cámara de tráfico. No había más registros después de ese punto, pero la información ya era suficiente para confirmar que alguien había seguido a las víctimas la noche del asesinato. El caso dio un giro inesperado cuando el informe forense reveló un hallazgo crucial. En las uñas de José Ramírez se encontraron rastros de piel, lo que indicaba un intento de defensa antes de morir. Tras realizar pruebas de ADN, la sorpresa fue absoluta. La muestra coincidía con un perfil registrado en la base de datos policial. El nombre que apareció en el sistema obligó al detective Campos a tomar aire profundamente. No se trataba de un delincuente desconocido ni de un asesino a sueldo. Era alguien mucho más cercano de lo que cualquiera hubiera imaginado. El ADN pertenecía a Daniel Ramírez, el hijo mayor de José. La conexión era directa y devastadora, lo que indicaba que la tragedia que rodeaba este caso iba mucho más allá de un simple crimen pasional. El descubrimiento de que el ADN
encontrado en las uñas de José Ramírez, pertenecía a su propio hijo, Daniel, cambió por completo el rumbo de la investigación. Los detectives ya no estaban ante un caso de un crimen pasional común. Ahora se enfrentaban a una posible tragedia familiar, donde el resentimiento y los secretos podían haber sido el verdadero detonante de la tragedia. Daniel Ramírez, de 24 años, era un joven callado, de temperamento reservado y con una vida aparentemente normal. Sin embargo, las entrevistas con personas cercanas a él revelaron que la relación con su padre había sido tensa desde hacía años. Testimonios de amigos y compañeros de universidad describían a Daniel como alguien que vivía a la sombra de su padre, un hombre que imponía disciplina estricta y expectativas inalcanzables sobre su hijo mayor. Daniel había crecido bajo la presión de ser el heredero de la empresa textil de la familia, pero él nunca había compartido ese sueño. A lo largo de su vida, sintió que su padre lo veía más como un proyecto fallido que como un hijo. Los detectives no tardaron en notar una coincidencia perturbadora. La motocicleta negra que había sido captada siguiendo a José y Valeria la noche del asesinato era del mismo modelo que la que Daniel había comprado meses atrás. A medida que las piezas del rompecabezas se encajaban, el cerco alrededor de Daniel se estrechaba. Sin embargo, aún faltaba la prueba definitiva para vincularlo directamente con el crimen. La madre de Daniel, Ana Ramírez, fue nuevamente llamada a declarar. Esta vez, su actitud fue distinta. Su semblante estaba más apagado, sus respuestas eran cortas y vacilantes. No pudo confirmar si su hijo había estado en casa la noche del crimen. Su falta de certeza aumentó las sospechas sobre Daniel y llevó a los investigadores a solicitar una orden de registro para su habitación. Durante la inspección, se encontraron pruebas contundentes. En su armario, cuidadosamente guardada en una caja de zapatos, hallaron una chaqueta de cuero con rastros de sangre en las mangas. Al analizarla en el laboratorio, el resultado fue irrefutable. La sangre pertenecía tanto a José Ramírez como a Valeria Montiel. Cuando Daniel fue citado a la estación de policía, su comportamiento resultó inusualmente sereno. No mostró sorpresa ni exigió explicaciones sobre su arresto. Se mantuvo en silencio durante los primeros minutos del interrogatorio, evitando cualquier muestra de emoción. Su mirada reflejaba una mezcla de resignación y alivio, como si hubiese esperado ese momento desde hacía tiempo. La evidencia en su contra era abrumadora. Su ADN coincidía con el hallado en las uñas de su padre, indicando un posible forcejeo antes del asesinato. Además, la chaqueta ensangrentada lo vinculaba directamente con la escena del crimen. La presión aumentaba y Daniel finalmente comenzó a hablar sobre lo sucedido aquella noche. Sin embargo, su relato contenía una revelación inesperada. No había estado solo cuando ocurrieron los asesinatos. El silencio en la sala de interrogatorios se hizo más denso. Los detectives se miraron entre sí, procesando la última declaración de Daniel. Su testimonio abría una nueva puerta en la investigación, un giro inesperado que ponía en duda todo lo que habían asumido hasta ahora. La posibilidad de que alguien más estuviera involucrado en los asesinatos de José Ramírez y Valeria Montiel modificaba por completo el enfoque del caso. Daniel explicó que su única intención aquella noche era confrontar a su padre, pues ya sabía sobre la relación con Valeria. Según su relato, la joven universitaria le había confesado la verdad, llena de culpa y angustia. La noticia lo había devastado, no solo por la traición de su padre, sino por la humillación que representaba. Mientras la comunidad veía a José como un hombre intachable, Daniel conocía su verdadera naturaleza manipuladora. Ahora, el engaño había ido demasiado lejos
afectando a una persona que él apreciaba. Sin un plan claro, tomó su motocicleta y siguió a José y Valeria hasta que se detuvieron en un barrio apartado. Lleno de ira, los enfrentó, decidido a exigir respuestas. Sin embargo, lo que encontró fue diferente a lo que imaginaba. En la escena ya estaba presente una tercera persona, oculta entre las sombras, esperando el momento para actuar. Los detectives escucharon atentamente mientras Daniel afirmaba que no había sido el primero en atacar. Aseguró que al llegar, su padre y Valeria ya estaban en peligro. La sorpresa fue mayor cuando identificó a la persona que se encontraba allí. Su madre, Ana Ramírez. El descubrimiento de su presencia daba un nuevo sentido a todo lo ocurrido. La actitud evasiva de Ana, sus reacciones ante las preguntas de los investigadores y su intento por desviar la atención hacia su hijo eran señales claras de que ocultaba información crucial. Daniel relató que, al llegar, vio a su madre con una pistola en la mano, mientras José intentaba contener una herida en el pecho y Valeria se tambaleaba, visiblemente afectada. Ana había descubierto la infidelidad de su esposo y, a diferencia de su hijo, no permitió que la rabia la cegara de inmediato. Con frialdad, había planeado cada detalle, aunque su reacción aquella noche demostraba una mezcla de emociones contenidas. La única duda que quedaba en la mente de los detectives era si Ana había previsto la presencia de Daniel o si su llegada había sido una coincidencia inesperada. El detective Campos, al procesar la nueva información, tomó una decisión rápida y dejó la sala de interrogatorios sin decir palabra. Era necesario encontrar a Ana Ramírez de inmediato. Ahora estaba claro que el caso era mucho más complejo de lo que habían imaginado, y la verdad completa aún permanecía oculta. Los detectives llegaron a la residencia de Ana Ramírez con el corazón latiendo con fuerza. Habían reconstruido la verdad, pero aún quedaba una pieza faltante: Ana. Si todo lo que Daniel había dicho era cierto, entonces ella había planeado el asesinato de su esposo y de Valeria Montiel con una frialdad escalofriante. Sin embargo, las circunstancias en las que se encontraron los cuerpos generaban más preguntas que respuestas. Al tocar la puerta, no hubo respuesta. Con una orden de arresto en la mano, los agentes forzaron la entrada y se adentraron en una casa en completo silencio. Sobre la mesa del comedor encontraron una copa de vino medio vacía y una fotografía de José y Ana en su boda, rota por la mitad. La escena sugería que alguien había pasado tiempo reflexionando sobre su pasado antes de que todo terminara en tragedia. Cuando revisaron las habitaciones, encontraron a Ana sentada en su cama, sosteniendo una pistola en sus manos, con la mirada perdida. No intentó huir, ni mostró sorpresa. Simplemente aceptó su destino, como si hubiera estado esperando ese momento. Fue arrestada sin resistencia, pero en su semblante no había culpa, sino una extraña calma. En la comisaría, la revisión del expediente forense reveló un detalle perturbador. José había muerto por un disparo, pero Valeria había sido asesinada con un arma blanca. Esto confirmaba que Ana no había actuado sola, o que su versión de los hechos no era completa. Durante el interrogatorio, Ana confirmó que ella había disparado a su esposo, pero que cuando volteó, Valeria ya estaba sin vida, su garganta cortada. Su declaración dejaba abierta la posibilidad de que otra persona hubiera estado presente en el lugar del crimen. Los detectives revisaron nuevamente las pruebas y las grabaciones de seguridad. Fue entonces cuando descubrieron que, además de la motocicleta de Daniel, un segundo vehículo había estado en la escena.
Un automóvil oscuro se encontraba estacionado a unos metros de distancia. Al analizar la imagen con mayor detalle, se distinguía claramente que Ana había llegado, pero detrás de ella alguien más se movía en las sombras, un hombre con una navaja en la mano. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Ana había matado a José por venganza, pero Daniel, impulsado por su rabia y resentimiento, había aprovechado la situación para ajustar cuentas con Valeria. En su mente, ella era tan culpable como su padre. Su confesión inicial no había sido más que una estrategia para desviar la atención de su propio crimen. La investigación final reveló que Daniel había planeado su ataque con antelación. La traición de Valeria y su padre lo consumía, y cuando descubrió que su madre también estaba al tanto, vio la oportunidad perfecta para ejecutar su venganza sin que nadie sospechara de él. Mientras Ana enfrentaba a José, Daniel atacó a Valeria, asegurándose de que nadie saliera con vida de esa noche. Con las pruebas en su contra, Daniel terminó por confesar. La ira contenida durante años estalló en sus palabras, justificando su crimen con un deseo de justicia que solo existía en su mente distorsionada. Ana Ramírez fue condenada a 25 años de prisión por el asesinato de su esposo. Daniel, en cambio, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Valeria Montiel. Lo que comenzó como una historia de traición terminó convirtiéndose en una de las tragedias más impactantes de Monterrey, dejando una familia destruida por el engaño, la venganza y el odio acumulado a lo largo del tiempo. Antes de ser trasladada a prisión, Ana dejó una última reflexión que quedó grabada en la memoria de los investigadores. Para ella, su esposo merecía morir, pero la verdadera tragedia había sido darse cuenta demasiado tarde de que su hijo ya estaba perdido mucho antes de aquella noche. La historia de traición, ira y venganza ha llegado a su fin, pero las cicatrices que dejó nunca desaparecerán. Vidas fueron destruidas y los secretos que intentaron ocultar solo los llevaron a un destino inevitable. Esto es un recordatorio de cómo las mentiras, la ambición y las emociones incontrolables pueden desencadenar consecuencias trágicas. Pero, ¿qué opinas tú sobre este caso? ¿Fue una serie de eventos desafortunados o el resultado de decisiones condenadas desde el principio? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado esta historia, apoya el canal dejando tu like y suscribiéndote. Eso ayuda muchísimo a seguir trayendo más casos impactantes y reales. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos episodios. Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia.